buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del sector. Me dicen que todavía no tenemos el contacto con el Centro de Prensa Internacional, por lo que compartimos con usted algunas informaciones de la jornada de ayer. Cuba registró hasta el día de ayer 8 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado total de 1.908 pacientes diagnosticados en el día de ayer. También este dato nos llegaba con otra información dolorosa, siempre con el reporte de un nuevo fallecido. El acumulado total hasta este momento es de 80 fallecidos en el país desde que se confirmaran los primeros casos de la COVID-19 el pasado 11 de marzo. También entre los titulares de la jornada de ayer destacaba el presidente cubano los resultados muy dignos que ha tenido Cuba, pero llamaba también a las medidas de autoprotección, de restricción en todo momento para no arriesgar los resultados obtenidos hasta este momento. También conocemos que en otras naciones el peligro de rebrote, de nuevos contagios es un hecho. Por esa razón también destacaba el papel de la biotecnología en la innovación también y en la producción de nuevos productos para la atención a los pacientes con la COVID-19. Me dicen que ya tenemos listo el contacto con el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestra señal como cada día Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Buenos días, Gisela, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, al equipo que nos acompaña y hace posible, a Gisela, que allá, poco en la distancia, también nos apoya. Y bueno, vamos a dar la información correspondiente al día de hoy. Comenzamos lamentando el fallecimiento, dando las condolencias a sus familiares, compañeros y amistades de un paciente de la provincia de Matanzas. Paciente de 56 años de edad, del sexo masculino, contacto de un caso confirmado con antecedentes de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, una insuficiencia renal crónica grado 4, que llevaba unos días ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz Morroy de la provincia de Matanzas. Ayer lo dimos como uno de los pacientes, como el paciente crítico que teníamos en el día de ayer. Y después de una estadía en la sala de terapia intensiva, hizo un grupo de complicaciones, un edema agudo del pulmón, fue necesario hemodializarlo en 2 ocasiones y lamentablemente realizó un paro cardiorrespiratorio del cual no fue posible reanimarlo. Reitero nuestras condolencias a todos los familiares, compañeros y amigos del paciente que tenemos que informar hoy como fallecido. De esta forma, en nuestro país quedan ingresados en los hospitales un total de 669 pacientes, 3 se mantienen en vigilancia, sospechosos 464 y confirmados 202. En la atención primaria de salud, 1.790. Las personas que nos siguen y van llevando la cuenta, fíjense que de cifras que llegaron a estar en 1.000, en 2.000, entre pacientes ingresados, sospechosos, en vigilancia en la atención primaria de salud, pues son cifras que van disminuyendo en la medida que el número de casos también va disminuyendo. Ayer se estudiaron 1.880 muestras para el diagnóstico de esta enfermedad en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 697. En el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira realizó un esfuerzo ayer grande y procesaron 326 muestras.
en el laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 293, en el de La Habana, 282, y en el de Santiago de Cuba la misma cantidad, 282. Como resultado del estudio de estas muestras, pues resultaron positivas 8 pacientes nuevos diagnosticados en el día de ayer, lo cual representa el 0,4% de las 1.880 muestras que se procesaron. De esta forma, en Cuba se acumulan 90.911 muestras realizadas y 1.916 positivas. El 2,1% de las muestras procesadas en Cuba han resultado positivas a la COVID-19. Hago un paréntesis porque varias personas, incluyendo entre los comentarios de Cuba Debate, insisten en que después, cuando veamos el número de casos por provincia, las orientales tienen esa cifra porque tal vez no estén estudiando la cantidad de pacientes que se estudian en las provincias que tienen más casos confirmados. Eso vamos a traer el análisis de muestras procesadas en cada uno de los territorios y se darán cuenta de que no es así, porque se estudian en dependencia de contactos sospechosos, riesgos epidemiológicos por personas que han llegado del exterior, y es proporcional a eso. Lo que sí nosotros evaluamos es que no se quede ni un contacto sin estudiar, ni un sospechoso, ni un caso con una enfermedad respiratoria grave, ni un caso fallecido por una enfermedad respiratoria aún sin ser COVID, lo que está establecido en el protocolo. Eso es uniforme en toda Cuba. Hay provincias con más riesgo y otras con menos riesgo. Y hay provincias con más población y otras con menos población. Pero de lo que sí podemos decir es que en todas se estudia el número proporcional a estos grupos de riesgo que estamos analizando. Como dije, ya en Cuba se acumulan 1.916 personas con el diagnóstico del SARS-CoV-2 y de la COVID-19. De los 8 casos confirmados ayer, todos son cubanos, comportamiento similar a días anteriores, todos son contactos de casos confirmados, se acumulan 1.675, 89,3%, en los cuales no se precisa la fuente de infección, porque ayer todos son contactos de casos confirmados. Sin embargo, de lo que veníamos anteriormente, se acumulan 1.675, el 89,3%, que son contactos de casos confirmados. La epidemia de nuestro país, prácticamente el 90% de los casos confirmados han sido contactos de otros que anteriormente se había diagnosticado. Ayer todos los casos se pudo precisar la fuente de infección, por lo tanto se mantiene el acumulado de 69 casos, que es el 3,6%. Con fuente de infección en el extranjero no cambia, son 131, que es el 7%. 3 casos de los 8 de ayer son del sexo femenino, de esa forma se acumulan 936, el 48,9% de los casos de nuestro país son del sexo femenino y 5 en el día de ayer del sexo masculino, para un acumulado de 980, el 51,1%. El 50% de los casos positivos fueron asintomáticos, o sea, 4 de los casos confirmados, y ya de esta forma en Cuba se acumulan 958, que representan el 50% de los casos confirmados en Cuba han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. No se diagnostica a ningún niño, por lo tanto se mantiene el acumulado de 194 con una evolución estable, una evolución favorable,
de los cuales ya 166 han sido de alta. El grupo de edad más afectado, de los 8 diagnosticados ayer, es el de 40 a 60 años de edad, con 6 de los 8 confirmados, 75%, y por provincias, los 8 casos diagnosticados en el día de ayer, 5 pertenecen a La Habana, al municipio Habana del Este y 10 de octubre, con 2 cada uno, 1 al municipio Arroyo Naranjo y 3 al municipio Matanza, los 3 del municipio, a la provincia de Matanza, perdón, los 3 del municipio Matanza. De los 1.916 casos diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados hasta anoche, a las 12 de la noche, 202 de ellos. 198, o sea, el 98,01%, tienen una evolución clínica estable. O sea, disminuye el número de casos confirmados ingresados, teniendo en cuenta las altas que se han dado, las cuales vamos a mencionar, pero además hay que decir que el 98,01% de estos casos que están ingresados tienen una evolución clínica estable. Lamentablemente se acumulan 81 fallecidos, incluyendo el del día de ayer. Eso le da a Cuba una letalidad del 4,2%, se mantiene en la posición en el mundo del lugar número 15, o sea, hay 14 países que tienen una letalidad superior a la de Cuba. En la región de las Américas, la letalidad en la región de las Américas es 5,94% y 12 países de la región tienen una letalidad por encima de la letalidad de la región, o sea, de 5,94%. Siempre mencionamos los 2 extranjeros que se evacuaron y en el día de ayer se dieron 28 altas. Como se dan cuenta, volvemos a tener indicador favorable en la evolución, volvemos a tener más altas que ingresados. 8 ingresados, 8 diagnosticados y 28 altas en el día de ayer. De esta forma, ya en Cuba, de los casos confirmados, 1.631, o sea, el 85,1%, se han recuperado, están de alta y incorporados a su actividad, aunque algunos todavía en la necesaria cuarentena que tienen que seguir después que son dados de alta clínica con el PCR negativo en el hospital donde se encuentran ingresados. Hoy se reporta, o hasta ayer se reportaba un caso crítico y 3 graves, la misma cantidad de críticos y un grave menos que el día de ayer. La paciente crítica es del Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara, se incorpora en el día de hoy, en el día de ayer, y los 3 graves, 2 son del Hospital Salvador Allende de La Habana y 1 del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanza. Sale del parte de confirmado de grave para de cuidado, una evolución favorable, una paciente del Hospital Militar Mario Muñoz de Matanza. Esta es la situación en Cuba. Reitero, las tasas por provincia, que eso también nuestra población pues se interesa, como es natural, y vamos a decir la de los últimos 15 días, se mantiene como la tasa más elevada, la de la provincia Matanzas, con 8,2 tasa de incidencia por 100.000 habitantes, 8,2, La Habana 4,5, Villa Clara 1,3, Ciego 1,4, Camagüey 1,2, Santi Espíritu 0,2, Artemisa 0,2, Las Tunas 0,4, Pinar del Río 0,3. Y en los últimos 15 días, ni Mayabeque, ni Holguín, ni el municipio especial Isla de la Juventud, ni Cienfuegos, ni Santiago de Cuba, ni Guantánamo, ni Granma
han confirmado casos de la COVID-19. El mundo, como también estamos al tanto por las televisoras nacionales, Telesur, Russia Today, la región de las Américas, en el mundo 185 países han diagnosticado casos con COVID. Ayer volvimos a precisar y se mantienen sin confirmar casos de la COVID Turkmenistán, Corea del Norte, Micronesia, ahí lo tienen en el mapa. Fíjense como en todo el mundo prácticamente se han confirmado casos de COVID. Es realmente una pandemia de envergadura y solamente Turkmenistán, Corea del Norte y un grupo de islitas que están ahí ploteadas en el mapa, o aparecen en el mapa, como es Micronesia, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Tuvalu, Vanuatu, Tonga y Samoa. Son los países que no han reportado casos de COVID-19. Es un total de 9 países que representan el 4,6% de los países del mundo. Como ven, una gran pandemia, con la magnitud y la extensión, el número de casos y el número de fallecidos. La región de las Américas diagnostica creo que no dije los casos, o sea, en el mundo 4.960.975 casos confirmados. Ayer prácticamente 100.000 casos confirmados en un día, 99.519. Ayer en el mundo 5.421 personas fallecieron con esta enfermedad y ya se acumulan 327.904. Eso da una letalidad de 6,61%. Y nuestra región, la región de las Américas, confirman el día de ayer 58.317 casos, lo cual da ya un acumulado de 2.245.224 casos confirmados. Ya representa el 46,26% del total de casos reportados en el mundo. Fallecen en el día de ayer 3.761 personas en la región de las Américas y de esta forma se acumulan 133.441 fallecidos para una letalidad del 5,94%. Esta es la información que tenemos que brindarle. Como ven, nuestro país con algunos indicadores de evolución favorable, pero que eso no quita en lo más mínimo, y así lo vamos a ver, los riesgos que tiene Cuba. Porque además no solo por decir cómo está el mundo, que lamentablemente no tiene esta evolución, sino también por los riesgos que existen propios dentro de nuestro país. ¿Y qué es lo que hace? Y lo reitero, que nuestras autoridades nacionales, gobierno, partidos, no hayan decidido eliminar las medidas de restricción que muchas personas vemos que no las están cumpliendo, pero que sin embargo se mantienen como debe de ser. Ayer incluso me decían, bueno, ¿y por qué no se hace algo diferente para la región oriental? Que usted está dando indicadores favorables, cosas diferentes para algunas provincias como Cienfuegos y las que vimos que no tienen casos confirmados hace 15 días, porque realmente es muy peligroso, porque es que el país completo no está en igual situación. Y los cubanos, a pesar de las restricciones, nos movemos. Y todo esto entraña un riesgo muy importante. Bien, arriba, Héctor, las preguntas. Comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. Radio Taína,
pregunta: ¿todos los pacientes recuperados de la COVID-19 son elegibles para donar su plasma? ¿Qué método de selección es utilizado para definir a los posibles donantes? Bueno, eso lo hemos explicado, pero lo volvemos a repetir. Primero, una persona que haya tenido la enfermedad, que se haya confirmado, que se haya recuperado, que se haya negativizado con todas las altas. Se estimen aproximadamente 21 días después de la evolución, después del alta. Una persona competente inmunológicamente, o sea que su sistema inmunitario, por otras enfermedades de las que afectan el sistema inmunitario, no lo afecte, no tenga otras enfermedades asociadas, su estado psíquico, su estado físico sea óptimo, sobre todo que no tenga ninguna otra enfermedad. Para eso se le hace un chequeo antes de tomar su suero, y que además de su disposición, que como también hemos explicado es lo que se llama el consentimiento informado. Se le pregunta, ¿estás en disposición? Y de su disposición. Esos son los requisitos fundamentales que se siguen para la selección de una persona como donante del suero. Y ayer mencionamos el ébola, pero también el tratamiento con sueros inmunes, autoinmunes o hiperinmune de una persona que padeció, se utiliza en otras enfermedades. Podemos mencionar la rabia. La rabia también se utiliza esta forma de tratamiento. Listo. Siguiente pregunta, la formula Trabajadores, y dice lo siguiente: ¿podría ocurrir que alguno de los casos que se están confirmando ahora como positivos asintomáticos hubieran estado contagiados desde antes, 2 meses, 1 mes antes, y lo que salga en el PCR actual sean rastros del virus SARS-CoV-2? ¿Pudieron tener síntomas y ser negativos antes y ahora resultar positivos asintomáticos? Esto tiene que ver con la transmisión de la enfermedad, la presencia de la enfermedad y las complejidades que tiene la COVID-19 desde el punto de vista de la transmisión antes de la aparición de los síntomas. Un día explicamos aquí, y perdóneme, estamos hablando de una enfermedad que no tiene 5 meses. Por lo tanto, se estudian desde el punto de vista inmunológico, se hacen pruebas, hay científicos en el mundo dedicados a esto, en el mundo y aquí en Cuba también ayer vimos la transmisión del encuentro del presidente, del primer ministro, con el colectivo de científicos que están trabajando y haciendo una labor muy activa, muy buena para el diagnóstico, el tratamiento de los casos en nuestro país, incluso con aportes internacionales. Y hay que decir que también nuestros científicos, pues están investigando. Un día explicamos y volvimos a revisar, y esto se mantiene, de que se plantea que hay personas que transmiten la enfermedad, que tienen el virus, se puede detectar antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Entonces, esa es una persona en Cuba, de todos los casos confirmados, el 50% en el momento del diagnóstico no tenía síntomas de la enfermedad y tenía el virus. Por lo tanto, esa podemos decir que es una persona que tenía el virus presintomático. Cuando yo digo presintomático, es que quiere decir que en un momento determinado va a desarrollar síntomas y por lo tanto ese después desarrolla síntomas, que también es 1% de los pacientes que en Cuba evolucionan con síntomas posteriormente. Y hay otros que también lo hemos mencionado, que después del tratamiento, de una evolución clínica satisfactoria, desaparecen los síntomas, sin embargo, se mantienen eliminando el virus. Eso es lo que le llaman
postsintomático, o sea, ya pasaron los síntomas, pero él sigue siendo positiva la prueba. Eso, hay una teoría que no he visto muy reforzada, es posible que ya se tenga algo más novedoso, de que esos postsintomáticos, pues no, lo que tienen es una fracción muerta del RNA del virus y que por lo tanto no transmiten enfermedad. No hemos todavía visto un estudio en el cual se confirme eso, que ese que está nosotros en Cuba, de todas formas, hasta que esto se pueda demostrar, el postsintomático, o sea, el que se mantiene positivo, lo mantenemos con medidas de aislamiento. Y cabe entonces la incógnita de que tal vez algunas personas nunca iban a desarrollar síntomas. Sin embargo, tienen presente el virus. Esos serían los que le llamaríamos los asintomáticos, o como también se llaman las enfermedades infecciosas, los portadores, que son personas, eso se da también en otras enfermedades, que son personas que transmiten la enfermedad, tienen el virus y no desarrollan en ningún momento en su vida los síntomas de la enfermedad. Dirán, bueno, ¿y eso cómo se sabe en un día? Bueno, tanto para otras enfermedades como para estas, pues eso se sabe porque siempre contagian a otros que sí tienen síntomas. Y entonces buscando la cadena epidemiológica, pues se detecta esta relación. Esas son las complejidades. Me disculpas, es un poco técnico, quise aterrizarlo para que hubiera una comprensión, porque puede ser. Ahora, si yo como cubano, como ciudadano de nuestro país o de cualquier lugar del mundo, bueno, con estas características de esta enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Protegerme. Por lo menos mientras exista el gran riesgo que tenemos en el mundo y en nuestro país también. Me protejo. No tengo que estar averiguando si es o no es, me tengo que proteger. Porque sabemos que puede que yo esté perfectamente, no toso, no estornudo, no me siento mal, y sin embargo tengo el virus y lo transmito. Bueno, creo que con eso medio que he cansado bajo. Siguiente pregunta, doctor. Agencia de noticias Reuters de Reino Unido. Se ha reportado que el CIGB 258 ha obtenido resultados promisorios en 31 pacientes en estado crítico o grave hasta el 5 de mayo. Se está usando este medicamento ahora en todos los pacientes en estado crítico o graves. En Cuba, se puede decir que es una de las razones por las cuales no se han registrado muertos por el coronavirus en la semana pasada. Bueno, miren, vamos a empezar por el final. No se han registrado fallecidos por esto, o sea, esta modalidad terapéutica, y por el grupo de otras acciones que también se hacen en nuestro país, que permite, entre las acciones es protegerte incluso antes de que tengas la enfermedad o adquieras el virus, ponerte tratamiento desde el momento en que eres contacto, eres sospechoso, diferentes modalidades de tratamiento, y también esto que está acá. Ayer en ese encuentro de nuestro presidente con los científicos, pues se habló mucho de esto, él se expresó y yo busqué los datos, ¿no? Hasta el momento en nuestro país se han tratado 52 pacientes con el CIGB 258 y lo que podemos decir es que la sobrevida en los pacientes tratados en estado crítico, saben que el estado crítico muchas veces es muy difícil salvarle la vida a la persona, pues el 78% ha logrado sobrevivir incluyendo este tratamiento. De los que se les ha aplicado estando en el estado de grave, ya el porciento de recuperado es mayor, es el 92%. Mientras que en el mundo la media de sobrevida en esta condición de grave,
es de alrededor y de crítico es del 20%. Yo busqué ayer con el profesor Rolando, el profesor Guillén del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología los datos más exactos, y la doctora Iliana Morales, nuestra directora de Ciencia y Técnica, y ahí realmente tratados con el 6GB 258 se comenzó el uso en el Hospital Naval. Todos estos productos están aprobados por el CECMED. El CECMED son las siglas del Centro Estatal de Control de Medicamentos y Dispositivos de nuestro país, que es el organismo regulador para poder aplicar alguno de estas modalidades terapéuticas nuevas. Y podemos decir que ya con su aplicación el 78,2% de los pacientes críticos que lo han usado sobreviven. El 92% de los graves sobreviven y el 59% de los pacientes graves y los críticos, uniendo los dos, pues están de alta recuperados con el tratamiento de este medicamento, de esta modalidad terapéutica de nuestro país. Hay otro anticuerpo monoclonal que no lo preguntaron ahí, pero tenemos que mencionarlo también, que es de producción nacional, de nuestro mundo, de nuestra industria de Biocuba Pharma, médico-farmacéutica, que es el anti-CD6, el itolizumab, que esto se ha aplicado también, y el 80% de los pacientes graves pues han logrado sobrevivir. Y el 87% que han usado este anti-CD6 pues ya están de alta, ya están recuperados. En resumen, son dos éxitos del potencial científico de nuestro país, que está dando muy buenos resultados en una enfermedad que todavía no se ha encontrado la cura, o un medicamento que la cure como tal, que se ensayan varias modalidades, y que con estos datos que yo acabo de dar, pues evidentemente demuestran que tienen una efectividad muy importante, sobre todo en pacientes graves y críticos, que son los más difíciles de recuperar, de salvar, de incorporarlos a la vida. Bien. Doctor, por la línea telefónica de atención a la COVID-19 nos llegan las siguientes interrogantes. La primera, ya usted adelantaba su respuesta en la intervención inicial, no obstante eso, por si quedase algún detalle, volvemos a repetirla. Dada la baja incidencia de casos en la parte oriental en los últimos días, ¿en qué plazo de tiempo pasaría a la normalidad esta región del país? Bueno, eso se analiza. Y yo creo que yo hablé aquí que como el plan de enfrentamiento de esta pandemia en Cuba tiene un carácter nacional, intersectorial, donde participan todos los organismos, cada uno en su actuación, presidido por el presidente, primer ministro, viceprimer ministro. Ustedes ven el chequeo diario que se hace, y la defensa civil ahí en su órgano, decidiendo, tomando decisiones. Pues todavía no se ha tomado ninguna decisión en cuanto a disminuir las medidas de restricción. Sí se están haciendo análisis de qué pudiera hacer, qué pudiera abrirse, dónde pudiera abrirse, y el día que eso se tome una decisión, pues se informará. Ahora, la pregunta, bueno, ¿y por qué no se abre, que creo que lo vimos ahorita, la región oriental, algunas otras provincias? Porque todavía el riesgo es muy elevado. Todavía el riesgo de personas infectadas en nuestro país, para no hablar del mundo, en nuestro país es elevado. Y en esa provincia, incluso en muchas de esas provincias,
tienen medidas, ustedes dirán, no, pero no tienen todavía medidas más férreas que las que en otros lugares, porque ellos preservan mucho, como es natural, que se mantengan negativos a la enfermedad. Eso, en el momento que se decida, que no es este el momento todavía, pues se informará, se irán haciendo las indicaciones precisas. Siguiente interrogante de la población. ¿Cuánto tiempo permanece la COVID-19 en un organismo asintomático? Porque si no llega a hacerle la prueba ni desarrolla la enfermedad, esa persona podría seguir contagiando indefinidamente, como sucede con el VIH. Eso es así, es el portador que yo dije ahorita, que eso todavía no está ni definido, porque también, como dije ahorita, son 5 meses de enfermedad. O sea, los que lamentablemente o después de ya estar asintomáticos todavía se detecta el virus, ¿qué tiempo van a estar? Bueno, pues eso es algo que se está analizando, pero todavía no podemos decir, no, mira, eso puede durar toda la vida, eso puede durar 6 meses. Lo hacen el símil con con el VIH, que es verdad que después que tú tienes el virus, pues puedes transmitirlo, pero también eso va mucho con la carga viral, que en la COVID también pudiera ser. O sea, yo tengo VIH, pero yo tengo mi tratamiento con los antirretrovirales, yo mantengo mi carga viral no detectable, o sea, en cifras muy bajas, y la posibilidad de transmisión que yo tengo es menor. Eso no quiere decir que uno tiene que protegerse, pero es menor. Ahora, ¿esto cómo va a ser en COVID? Todavía se está definiendo. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. ¿Alguna última precisión? Sí, ahí también a través de Cuba Debate y personalmente la población quiere información en relación con el estudio nacional de cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19 en nuestro país. Porque este es un estudio que incluye todas las provincias de nuestro país, tiene una selección en esta primera etapa de 70 municipios. Eso es un diseño que se hace como se hace para todas las investigaciones, de forma tal de tener una muestra representativa, que los resultados que yo tenga de ahí, pues yo puedo extenderlo a toda la población. Y puede que mi municipio no tenga, o sea, en mi municipio no caiga dentro del diseño del estudio. Por lo tanto, no se hace ahí. Por eso es que tal vez, estoy diciendo, 70 municipios son los que caen en el estudio en esta primera etapa. 260 consultorios en la segunda y 1.300 viviendas en la tercera. Por lo tanto, se irá incrementando. Pero siempre habrá municipios en los cuales no se haga. Ahora, de esta primera etapa, del total de familias seleccionadas, en 1.314 ya han concluido la evaluación integral de las mismas. Estamos hablando del 93%. De las 3.763 personas a estudiar, ya se tomó la muestra a 3.596. Y de las 2.429 PCR que se le hicieron a estas 3.596, estos son datos del día de ayer, pues también, como ha conocido nuestra población, 3 han resultado positivas. Recuerden el caso de Las Tunas, en Manatí, el otro caso era de Pinar del Río, en Mantua, y el otro caso es de aquí de La Habana, que también se confirmó. Entonces, ¿existe riesgo o no existe? Existe riesgo y esto se irá extendiendo. Dirán, bueno, pero entonces no van a saber en todos los municipios de Cuba. No, es que esta es una forma de estudio que además hay que decirlo, son estudios costosos
que no todos los países lo hacen ni lo pueden realizar y que contribuye. Ahora nosotros, este es el estudio poblacional, el estudio de seroprevalencia y prevalencia. Pero hay otros estudios que se hacen en Cuba, como parte de la vigilancia normal. El pesquisaje, los casos con respiratoria, todo lo que se conoce, contactos, sospechosos. Hay otros grupos de riesgo que se estudian, ese sí se estudia en todos los municipios, en todas las provincias, con las posibilidades de detectar la enfermedad. Es lo que yo pudiera decir y anoche el viceministro Alfredo, en una reunión que estábamos, me mostraba algo que le pasaron por el celular, con una imagen del año de septiembre de 1918, ¿no? Y describen que en esa época, en esa fecha, ya se dio como terminada la cuarentena de la gripe española, que fue una de las pandemias que han existido en el mundo y que afectó y le causó la muerte a millones de personas. Y hay que decir que en esa fecha, la foto y el ejemplo que ponen es de Filadelfia, en los Estados Unidos, cuando se hizo la declaración, 200.000 personas salieron a la calle. 4 días después, las camas de los 31 hospitales que tenían en aquel momento en Filadelfia, colapsaron las camas de los hospitales con la cantidad de casos que se contagiaron en ese momento. Y alrededor de 4.000 personas fallecieron en los próximos días. De ahí el ejemplo un poco ilustrativo de lo que pudiera pasar ante la insistencia de la población de no cumplir las medidas por una discreta mejoría. Y concluye que aquellos que no aprendan del pasado están condenados a repetir la misma situación. Sabemos que ni nuestro Estado ni nuestro partido va a permitir que esto se dé en nuestro país, y lo que llamamos la atención a toda nuestra población a seguir cumpliendo con todo lo que está establecido. Disculpen la demora y agradecerles a todos ustedes que permiten esta transmisión y a la población que nos sigue, que nos escucha, que muchas veces nos pregunta en la calle. Muchas gracias. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Gisela, volvemos contigo.